En Exitosa se busca presidente. Tal como lo anunciamos, está en nuestros estudios Antauro Humala, precandidato a la presidencia de la República por el partido Antauro. Bienvenido. Hola Nicolás, un gusto estar en Exitosa. Comencemos por esto que acabo de decir. En las próximas horas, porque el proyecto ya está presentado, se va a aprobar una ley en el Congreso que agrega a la legislación electoral existente la prohibición de que sean candidatos a la presidencia quienes hayan sido sentenciados, entre otros, por el delito de homicidio. Eso incluye a Antauro Humala. Con esta ley Antauro Humala está fuera. Todavía no es ley, es una pretensión, es un deseo de los sectores más reaccionarios de la política peruana y los sectores más estúpidos también. ¿Por qué digo que son estúpidos? Porque ya un poder del Estado, de los tres poderes que tiene el Estado peruano, el Poder Judicial ya dictaminó. Y ya cumplió una sentencia polémica todavía, porque ahí hubo un crimen de Estado en Andahuaylas y yo tengo las pruebas que he presentado al Poder Judicial en un recurso de revisión. Pero además me parece sinceramente abusivo que habiendo un poder del Estado ya sancionado y se ha cumplido, otro poder ajeno. Ya, pero lo van a hacer, Antauro. ¿Qué va a hacer Antauro Humala ante esa eventualidad? Porque he visto que hay una alianza que ahora resulta no es conjunto con el... Bueno, sí es conjunto por el Perú, porque Roberto Sánchez es el dueño de Juntos por el Perú, ¿no es cierto? Que los otros integrantes, ¿no?, de la bancada, del movimiento, han dicho que ellos no están de acuerdo, pero Antauro Humala, ¿estás haciendo un acuerdo con la gente de izquierda? Yo soy nacionalista. Como tal, considero que las banderas nacionalistas, empezando por los 10 puntos de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, es la Asamblea Constituyente. Y para nosotros, la Asamblea Constituyente es un parteaguas en la política peruana. En términos de derecha y de izquierda, ahí se definen. Entonces, yo siempre he dicho, el nacionalismo en el Perú, por ser de ambiente subdesarrollado, muchas veces sus banderas coinciden más con las banderas izquierdistas que con las nacionalistas. En la Asamblea Constituyente, por eso yo, a todos los compatriotas de izquierda, yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Entonces, estoy seguro que ningún partido de derecha se atreve a hacer eso. Eso es controversial, porque en un momento, cuando terminó el gobierno de Fujimori, eran los sectores de derecha los que promovían una asamblea constituyente. Pero en Perú las cosas cambian y la gente no se fue así. Cuando cayó Fujimori... Se hizo una comisión para cambiar la Constitución y todos los constitucionalistas, el 90% decían que había que hacer una asamblea constituyente. Eso fue el 2000. La ley 27600 del 15 de diciembre del 2001, en el cual se retiró la firma de Fujimori. Es decir, esta Constitución actual es un papel higiénico que no tiene firma, y ese es el origen del mal. Ya, pero Antauro, vayamos por partes, ¿no? Es decir, la pregunta que te hago es muy puntual. ¿Qué pasa si el Congreso te inhabilita como candidato? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer tu movimiento? Bueno, tenemos dos formas de acción. Una que es en función a nuestros abogados y constitucionalistas. Como te dije, nosotros ya nos hemos anticipado y hemos presentado al Poder Judicial un recurso de revisión en el cual demostramos que en Andahuaylas hubo un crimen de Estado, que a los 4 policías muertos por la espalda los mataron las fuerzas del orden del Estado bajo el mando del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de ese entonces, que era Alejandro Toledo, y su ministro de Defensa, que era Roberto Quiabra, y sus comandantes generales de la región militar del centro y la primera brigada de fuerzas especiales, Williams y Gibovich. Entonces hay todo un escalafón. Tú has acusado a Otto Gibovich, el otro día ha estado acá diciendo que es una calumnia y que él está dispuesto a debatir con quien sea sobre entonces esto. Que lo haga, pues hace 3 años que dice que es una calumnia, yo lo reto, oye Otto, hazlo pues, déjate mariconadas y denuncia. Porque acá este señor, sus defensas se sostiene que él llegó el 2 de enero a Andahuaylas, cuando ya los policías habían muerto. Pero acá yo tengo una carta, bueno, se me dio la batería, hay una carta que él escribe a César Hildebrand en sus 13. Una carta aclaratoria, él dice, yo estoy en Andahuaylas el día 1 de enero. Entonces él estuvo presente en la muerte de los policías. Y tiene la cobardía... Lo que tú, ya, para que la gente tiene la cobardía de negarlo. Ahora, tú dices, a ti te sentenciaron por homicidio, es decir, exactamente el término de la sentencia es por coautoría en el delito de homicidio, por la muerte de los policías. Y tú dices, a esos policías no los maté yo. Sí. Y tú dices, no, pues yo no tengo en las pericias... Absorción negativa. Ya, no tenías absorción, es decir, tú no habías estado en el lugar de los hechos ni disparaste. Pero en segundo lugar, tú podías ser el autor mediato, porque tú dices, no, lo mataron por la espalda
los francotiradores de Gibovich. Eso es lo que tú dices. Lo que yo digo o sea, que es fue una lo que yo orden digo- de un general del ejército, no sé cuál era su grado en ese ajá. momento, de matar a la gente de la propia Estado para echarles el... Algo parecido digo, porque no tengo la certeza. Cuando digo fuerzas del orden, son fuerzas armadas y fuerzas policiales. Hubo un ministro del Interior, viceministro del Interior en la época de Toledo, llamado Carlos Basombrío Iglesias, que es un furioso etnocacerista, furioso antiantaurista. Él, en un video oficial en el cuartel del Escuadrón Verde, él sostiene que los asesinos de los policías fueron francotiradores emplazados en las laderas de los cerros. Según el plan de operaciones del general Gibovich, está el plano y la ubicación, ahí están sus francotiradores. Entonces concuerda lo del ministro Basombrío con Gibovich. Y además, como repito, de los 170 etnocaceristas que fuimos presos por el Andahuaylazo, todos han sido absueltos de homicidio menos el que habla. Pero yo soy el único que no disparé. Porque Gibovich me recordó el otro día un hecho que todos vimos alguna vez a tu abogada, Sí, sí. a la doctora Huidobro, yo se lo he recordado. Ajá. Es decir, lo que dicen es, porque esto es lo que me ha resultado sorprendente revisando el proceso, es decir, han exculpado a todos, pero ¿cómo es posible si todos vimos la imagen Ya. de un endocacerista con una pistola en la mano reventando? Corrección, porque acá lo voy a corregir también a López Aliaga. López Aliaga en Iquitos ha descrito esa imagen, diciendo que era un reservista. No, ese señor que se le ve ultimando a un policía agónico, ese señor no es etnocacerista ni es reservista. Ese señor se apellida Claudio Bellido Ludeña y es soldado en actividad del cuartel Los Chancas. Él no estaba bajo mi mando, estaba bajo el mando del comandante Berrocal, el cual a su vez estaba bajo el mando de Gibovich, el cual a su vez estaba bajo el mando de William, el cual a su vez estaba bajo el mando de Quiabra, el cual a su vez estaba bajo el mando de Alejandro Toledo. Esa es toda la cadena. Entonces ese señor que muestra matando a un policía, te lo Ya, digo, pero no es etnocacerista. Ya, pero este señor no lo sentenciaron por homicidio. No, porque estas balas de este homicida de las fuerzas del orden, las balas se quedaron en el chaleco. Y ese policía muere, agoniza de las balas de los francotiradores que le clavaron por la espalda desde el Cerro Guayhuaca, francotiradores de las fuerzas del orden. Ya, en resumen, lo que tú dices, Antauro, que es algo que tiene que dilucidar el Poder Judicial, Sí. porque me ha pasado Sí, Carmen sí. Huidobro Sí. anoche, Ajá. otra vez, porque me las pasó hace años también, de las pericias de la propia policía, donde sostiene la teoría de ustedes, que los policías murieron Un crimen por de disparos, Estado. murieron por disparos realizados de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Es decir, no del lado que estaban Ya, ustedes y no es con la teoría gente, mía, ustedes, no- ya. no es teoría Ya, mía, es teoría de los peritos. El problema es que en términos reales tú en este momento estás sentenciado por homicidio, es decir, ya has cumplido condena, pero Sí. fuiste sentenciado. Y en segundo lugar, en términos formales, aún esa es la verdad judicial que prevalece. O sea, ustedes van Sí, a tener totalmente. que demostrar que es su teoría. Pero, sin embargo, vamos al origen de esto. Exitosa. Si esa sublevación no se hubiera producido, no solamente no hubieran muerto los policías, Antauro, no hubiera muerto la gente que estaba contigo, que también murió, Claro, de si lo no que hubiera, no hablamos. Claro, si no hubiera nacido tampoco. Si don Isaac pues, no es me que hubiera no es engendrado así. tampoco. O sea, si tú no convocabas esa sublevación, que además era la sublevación para derrocar al corrupto de Toledo, para poner al corrupto de tu hermano, porque ese era el objetivo, ¿o no? Primero hay que corregir en el tiempo. En ese momento se sabía solamente que Toledo era corrupto. No sabíamos que Cosito lo que iba a suceder más adelante. Nadie Cosito, prevé el te futuro. refieres a tu hermano. Bueno, conocido públicamente por eso. Entonces yo ya lo referí como un traidor, un miserable. En ese momento, Ya, en el 2000... pero tú nos lo querías poner de presidente. Es que, mire, por una pero- sublevación. es que la Sacamos a Toledo, ponemos Ollanta. Claro. O sea, Claro, es que la ¿qué de bueno sublevación tenía es eso la- para el país? la ¿Por qué esa suble- gente tuvo que morir, Mire, Antauro? Primero, entonces mejor no hubiera habido emancipación americana, porque siempre, pero que siempre hay Es que- muertos, pues. Pero no, es que no estamos hablando de que... Ya, pero mira, O sea, nadie, porque mira, pero tú Nicolás, has hecho- pero- nadie hace una rebelión para matar policías, se hace una rebelión para derrocar tiranos. Y si esos policías te los chanta el Estado y te hace cumplir una condena de 18 años sin haberlos matado, yo salgo libre. Obviamente estos 18 años han pasado muchas cosas.
Claro, Andahuaylazo determinó la presidencia de Ollanta y Ollanta nos traicionó, ya. Ya, pero no solo el Andahuaylazo, antes hubo la sublevación De Locumba, de Locumba, claro. ¿no es cierto? Que se ha tejido toda una teoría, porque coincidentemente en el momento que ustedes se sublevaban, el señor Vladimiro Montesinos se subía en un velero Ya, y huía. Entonces, esa teoría, eso fue concertado. esa teoría, ¿Tú sabías ya. que eso estaba ocurriendo? No sabía. ¿Y Ollanta, puedes afirmar ahora que Ollanta no sabía? Tampoco. ¿Sabes por qué? No me han venido a defenderlo, pero te quiero decir una cosa. Esas famosas llamadas que hay del velero Carisma, cuando fugaba Montesinos al cuartel Fuerte Arica, Exitosa. esas llamadas son el día 29 de octubre a las 10 de la mañana. Y nosotros en ese momento estábamos a 200 kilómetros de Fuerte Arica, estábamos en la mina Toquepala, capturando Toquepala. Ya me había llevado un general Ya, pero- preso. Entonces, poniéndome en los zapatos de Montesinos, que está fugando por el Carisma y se llevó un equipo de comunicaciones, está muy enterado. Cuando se entera que hay una sublevación en el Perú, lo primero que pregunta es, ¿a favor de quién? ¿Contra mí? ¿A favor de mí? Y obviamente llama al cuartel. Y ahí le respondieron, ¿sabe de qué? Doctor, esa rebelión es de dos oficiales desconocidos que le están queriendo fusilar a usted. Es lo que le han dicho. Entonces, cuando el pedófilo de Beto Ortiz, hace 20 años, lanza la teoría de la cortina de humo, totalmente inexacta. Mira nomás el orden de las llamadas. Ya, pero lo que yo voy es, ¿cuál es el destino? O sea, si te pones a pensar, tienes dos sublevaciones, Sí. lamentablemente la de Andahuaylas, con trágicos resultados de no solo murieron policías, murió gente que te seguía, Tauro. Sí. Y el objetivo de esa rebelión es poner a tu hermano Ollanta. Por Dios, o sea, eso Pero, es lo que nos repito, estaba sosteniendo. repito, O sea, repito. ¿por qué tendríamos que creerte ahora, esta tercera vez, donde ya no haces una sublevación, sino pretendes ser Claro, candidato? primero, repito, la primera rebelión de Locumba fue contra Fujimori y Montesinos. Yo la incentivo. No tenía mando de tropa, lo convenzo a Ollanta. A mí nos costó prisión y fuimos amnistiados por Valentín Paniagua. 5 años después vuelvo a hacer otra rebelión. ¿Por qué hago otra rebelión 5 años después? Porque en la primera yo exigía a Paniagua como condición para poner las armas una asamblea constituyente y él nos respondió, mi gobierno es de reconstrucción, ¿no? Y no lo hizo. 5 años después, la no ejecución a la caída del fujimontesinismo de una asamblea constituyente es lo que está reventando la cara ahorita. Exitosa. Esta constitución de Fujimori y Montesinos ya tiene 3 rebeliones militares, la del general Salinas y las 2 etnocaceristas. Y tiene cualquier cantidad de Pero arequipazos, baguazos. yo tengo una curiosidad. ¿Tú no le reconoces ningún mérito al gobierno de Fujimori? ¿No crees que todo lo hizo mal Fujimori? No le reconozco absolutamente ningún mérito. Para empezar, me parece vergonzoso que hayamos tenido un japonés como mandamás y que no se haya puesto la constitución, que es la desgracia del Perú. Me parece vergonzoso que haya peruanas, siento vergüenza ajena, rendirle pleitesía en un ápice a Fujimori, al fujimorismo o a su hija. Pero no es japonés. Él Pero es nació- japonés, ha querido ser senador de Japón, Bueno, tú lo has pero dicho eso, entonces. pero eso ha sido después. Pero él nació en La Calera, en lo que ahora es Surquillo, en esa época era Miraflores. Nació ahí, en La Calera. Pero, Nosotros bueno, lo investigamos, lo acreditamos. Nació en La Calera, nació en el Perú. Sus papás eran japoneses, pero, Ya, pero, ahora que ya. después para ser senador se zafó la nacionalidad peruana, de lo cual nadie quiere hablar, es otra cosa. Pero no le o sea, la captura de Abimael Guzmán, la desarticulación de Sendero Mira, Luminoso la del captura de MLTA, Abimael Guzmán- la recuperación económica del país, por lo menos en términos macroeconómicos, ¿no te parece Ya, un mérito? Ya, mira, con respecto a la captura de Ismael Guzmán, él no tuvo nada que hacer en el asunto, el GEIM lo ha dicho claramente, estaba pescando y Montesinos tampoco se enteró. Y además, el ejército peruano ganó la guerra sin necesidad de Montesinos ni de Fujimori. Yo peleé en la guerra, en los enfrentamientos en todas las zonas de emergencia. Y sin necesidad de tener grupos colinas, porque justamente lo que diferenció la guerra interna en la actitud de los militares fue los que actuamos como soldados, que combatimos pelotones de senderos luminosos en las punas, fusil contra fusil, y otros los sicarios del grupo colina, ese tipo, Ahora, que tú matan gente pero no te desarmada puedes sin olvidar- armas. Claro, pero no te puedes Entonces, olvidar que tu hermano estuvo implicado en una investigación precisamente mire, por haber por hecho eso, cosas pero muy yo no parecidas soy- yo- a la del Grupo ya, Colina. yo no soy mi hermano. Hermano era Exitosa. Atahualpa y Huasca, hermano eran Caín y Abel. Yo soy Antauro Humala, yo respondo por mí. Fui traicionado, hice una rebelión. Ya, Fui pero por traicionado. eso, Es más, pero- he sido el pero hombre es que, más Antauro, traicionado no me del Perú. puedes decir, es mi hermano, yo no sé nada. No, claro cuando que sé. tú nos lo has querido poner No, dos veces presidente. Por supuesto que lo he querido poner, pero traicionó.
O sea, no es el traidor de ahora hasta anochecita era leal. Entonces, yo actué de buena fe. Queriendo hacer una revolución en mi patria, me costó 18 años de cautiverio y una gran traición. Salgo con el compromiso de rescatar este proyecto traicionado y lavar mi apellido. Ya, pero ¿cuál es el proyecto? Es lo que tú dices, por ejemplo, una asamblea constituyente. Ya, ¿y cómo se come, Santauro? ¿Qué significa una asamblea constituyente para ti? ¿Qué cosa, o sea, a ti te parece que no hay nada que rescatar de la situación que tenemos hoy? O sea, el presupuesto de la República se ha multiplicado por 10. Ya. O sea, nuestros ingresos por exportaciones son brutales. Y obviamente lo que ha habido es un problema de una gestión ineficiente y corrupta del aparato del Estado y de repente negociaciones que se han podido hacer mejor, pero no puedes decir que acá no hay nada que rescatar, Antauro. Mire, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a echar todo al barranco y empezar de cero? No, mira, Jaime Altaus escribió un libro, La Revolución Capitalista en el Perú. Y mostraba el ingreso per cápita de los últimos 30 años, el PBI per cápita en el Perú. Y había dos cimas, en la época de Velasco y en la época del segundo gobierno de Alan García. Entonces, cuando a mí me preguntan las preguntas que tú me estás haciendo del modelo que hay que rescatar, claro, hay un crecimiento sorprendente en la época de Alan García y también con Velasco, está en el libro. Sí, claro. Ya, pero la diferencia es que con Velasco el crecimiento era propio. Petro Perú, Entel Perú, Enapre Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Pesca Perú, etc. Con García todo es ajeno, ya no es Entel Perú, es Telefónica Española, ya no es Hierro Perú, sino es Shougan de los chinos. Y te sigo. Entonces, es una riqueza propia y otra riqueza ajena. Ahora bien, yo te digo, quizás en los 70 hemos tenido una política, y se plasma en algo en la Constitución del año 79, estatista, nacionalista. Y hemos pasado a la antípoda en los 90 con extranjerización. La privatización. Entonces, o sea, tú dices que hay que hacer, que hay que regresar No. a la estatización. Yo considero, y escúchame bien por favor, hubo una tesis nacionalista en los 70, una antítesis globalista en los 90, creo que al 2020 corresponde una síntesis. Y eso corresponde a un diálogo nacional, un debate nacional y una asamblea constituyente. Tesis nacionalistas, antítesis globalistas, tienen que tener una síntesis que rescate lo mejor de ambos. Eso es lo que yo considero. Ya, claro, pero eso tiene que partir de un balance objetivo y no idealista o romántico que tú haces del régimen de Velasco. Yo he caminado, o sea, yo te digo no solamente la catástrofe que significó la reforma agraria, que había que hacerla, por supuesto, pero que se hizo muy mal. Se destruyó todo lo de progreso que había y de modernización que había avanzado en el campo y se empobreció de una manera salvaje a los campesinos al punto de que el Perú pasó a ser de un país rural a un país urbano porque la gente huyó por la reforma agraria de Velasco, Antauro. Eso no se puede negar. Mira, antes de Velasco, en los años 50 y 60 habían invasiones de tierras en la Sierra Central. Justamente Escorza, en su trilogía El Cantar de Galvito Robles, Redoble por Rancas, toda esa cuestión, cantan las... Garabombo, el invisible. Narran las luchas campesinas de millones de campesinos. O sea, no es con Velasco, ya el país era un polvorín. No. Lo que te estoy diciendo es, el primer gobierno de Belaúnde no tuvo el coraje de hacer la reforma agraria que se había comprometido. Hizo una reforma agraria falsa y provocó... Entonces ahí vino Velasco y hizo una reforma agraria cuyo resultado no nos recuperamos hasta hoy, Antauro. Pero levantó una olla de presión social. gente en los cerros es hija de la reforma agraria de Velasco Alvarado. También hay que ver que en el Perú se hace política sin estudio demográfico. En la época de Velasco teníamos 12 millones de habitantes, en la época de Odría 8 millones, ahora tenemos 34 millones. Pero por eso estamos haciendo, tú dices, yo creo que tú, es mi opinión, de repente me equivoco, que tú idealizas lo que fue Velasco. Yo he caminado con el Eudoro Mayorga, que lo llamaron a trabajar en el Banco Mundial, era un funcionario espectacular. Lo trajeron a trabajar a Petro Perú, me llamó y me dijo, vamos, te invito a que veas la refinería de Talara. Antauro, parecía que había sido bombardeada. Es una cosa que tú no parecía lo que es ahora Ucrania. No podías creerlo. ¿Por qué? Por los niveles de ineficiencia y de la corrupción en las empresas estatales. Hubo niveles, insisto, no solo de ineficiencia y de corrupción, sino de impunidad. Ningún militar del gobierno de Velasco, ninguno, fue investigado por corrupción. No lo sé, porque yo tenía 4 años y tendría 7 seguramente. Escúchame, tengo 70. Yo tengo 60. Yo tengo 10 años más que tú. Y yo participé de una comisión de investigación
sobre la violación de derechos humanos y el enriquecimiento ilícito Ya, al gobierno ya, militar. pero ¿Que sabe tanto cuál que fue ya- su presupuesto en la Asamblea Constituyente? Cero. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque el precio que hubo que pagar en el Perú por recuperar la democracia, y lo voy a decir bien crudo, es hacernos los cojudos sobre la corrupción de los militares. Ese fue el trato. Ya, bueno, mira, Yo no voy a mirar te lo que quiero han decir hecho una cosa, ustedes y devuélvanos la te quiero decir democracia. una cosa. Un ejército es fiel reflejo de su pueblo. Un cuartel es fiel reflejo de su calle. Si tenemos una sociedad acomplejada, tendremos un ejército igual. Una sociedad eficiente pare a una sociedad armada también eficiente. Entonces, cuando tú me dices que el Estado es un pésimo administrador, puros corruptos, que el ejército son puros ladrones, No, yo no he te- dicho eso, pero esas son das tus el- palabras, pero das de a entender ninguna eso. manera pienso Pero eso. das a entender De eso. ninguna Entonces, manera pienso tampoco eso. yo quiero hacer una dicotomía entre militares y civiles, pero yo solamente digo, si hablamos de empresas, yo no conozco una empresa más corrupta que la empresa privada llamada Odebrecht, y Club de la Construcción. Entonces, cuando a mí hablan de corrupción, oye, compadrito, hay corrupción hasta en el Vaticano. Lo que no se puede permitir es la impunidad. Claro, La pero de impunidad. eso es lo que te estoy No, hablando, a porque eso voy, además, el ¿no? que haya impunidad te No, tiende claro. un nubarrón, Entonces- es decir, quiénes robaron durante Ya, el gobierno de Velasco y entonces, Morales ya, Bermúdez. ya. No lo sabemos porque Ya, nunca se ya, investigó y ya. eso afecta el honor y el prestigio de todas Ya, las Fuerzas ya. Armadas. Ahora no hay vayamos derecho. a las Fuerzas Desarmadas, ¿no? 6 presidelincuentes en 25 años, de derecha como de izquierda. Un japonés y un norteamericano, Fujimori y Kuczynski entre ellos. Entonces, no sé de qué me están hablando. Entonces, al donde se hinca el dedo salta la pus. Entonces yo digo, yo ya lo estudié. He estudiado también cómo se inicia esta República Criolla, en los campos, vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho. Y ahí el decreto bolivariano de pena de muerte por corrupción surtió efectos. Se liberó el Perú. Hemos llegado a una situación igual. Los 3 poderes del Estado, incluido el cuarto poder, la prensa, están putrefactos. Mira nomás lo que está pasando en la Fiscalía, ¿no? Entonces, estamos en una situación hasta de golpe de Estado. Cualquier comandante general podría dar un golpe de Estado, convoca elecciones, no pasa nada. Eso es verdad. No En pasa otras nada. circunstancias de la historia del Perú No. hay un golpe militar que Por nombra un menos- gobierno por menos cívico motivos, militar por provisional menos y motivos. la gente aplaude. Por menos motivos que lo que está pasando. Me apenaría ¿no? que ocurra, pero en otras circunstancias de nuestra Pero historia yo creo ha pasado. que sería- Ya, pero ¿qué es lo que tú propones? Pues porque el gran reto que tenemos los peruanos es, y yo lo describo así, ¿no? Tenemos un niño en una bañera y hay agua sucia, ¿no es cierto? Entonces vamos a botar el agua sucia, pero lo que tú propones es poco menos botar el agua sucia con niño y todo. Es decir, con lo que heredamos que hubo de bueno, Ya. ¿no es Mira, cierto? Nicolás, y mira, yo te soy bien radical en eso. No solo rescatar las cosas buenas que pudo hacer Fujimori, sino incluso las cosas buenas que pudieron venir desde la época de Velasco. Por ejemplo, la reivindicación de la industrialización en el Perú. Por supuesto. ¿No? Pero también la reforma agraria que tú lo has tocado. Mire, ese argumento que tú lo has dicho, y lo escucho siempre, que el campesinado no estaba preparado, con ese cuento hasta ahora no habría reforma agraria. Pero ¿quién ha dicho que yo nunca he dicho que no estaba preparado? Bueno, fue un fracaso, La lo que reforma estás agraria diciendo. fracasó porque simplemente les entregaron la tierra, no hubo créditos, Ya, no hubo asistencia técnica, ya. no hubo una política de integración de mercado, de desarrollo de infraestructura. Es decir, ya. no fueron los campesinos Ya, los pero que no, yo te fallaron, digo, no, Antauro. ya, pero yo te digo de que Fue Velasco y Morales los que fallaron. pero era una olla de presión social. Una olla de presión social así no se hacía esa reforma agraria. Era necesario hacerla. Muchos veteranos de la guerra interna consideran de que si no se hubiera hecho esa reforma agraria, vencer a Sendero Luminoso hubiera sido mucho más duro. Lo ha dicho Mucho más Antonio duro, Zapata, que es ¿no? un brillante historiador. Claro. Ha dicho, sí. o sea, que si no hubiera ocurrido la reforma agraria con todos sus defectos, Así es. la cosa con Sendero hubiera sido muy Claro, brava. entonces muy simplemente brava. ahora lo que queda hacer es una segunda reforma agraria. Tenemos que ir a la pausa porque son 8:58 de la mañana y quiero que sigamos con esto. No sé cuánto tiempo tenemos, tiene que ir al aeropuerto. Sí, 15 minutos. ¿No? Vamos al reporte del tránsito, a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos, no sé cómo definir esto, en una intensa controversia con Antauro Humala y con él volvemos. Regresamos. Estamos con Antauro Humala, precandidato hasta ahora, hasta que la ley no lo inhabilite como tal, cosa que probablemente ocurra en las próximas horas, del movimiento del partido Antauro. Tenemos poco tiempo, Antauro, Sí. y demasiadas preguntas, Ajá. y quiero ser Exitosa. puntual. Tú dices, hay que hacer una asamblea constituyente. Sí. Ya, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que va a decir? ¿Vamos a Para- estatizar todo de nuevo? Considero que estamos en una etapa refundacional.
de la República. Creo que la República criolla, nacida en los campos de Junín, Ayacucho, vía la lucha armada, en un proceso dialéctico de nacimiento, vida y muerte, está en extrema unción, está agonizando. Y el gran síntoma es el último tercio de siglo de puro presidelincuentes. Y ahorita la anarquía que se vive. Todos los poderes enfrentados, todos los poderes con menos de un dígito de aceptación, la clase política totalmente divorciada, el pueblo totalmente agobiado, sin fe, sin rumbo. Entonces, esto, el marxismo de hace 30, 40 años lo hubiera denominado situación revolucionaria. Nosotros consideramos que estamos en una etapa refundacional y eso implica una asamblea constituyente. Y como una refundación republicana debe tener un signo de los tiempos, consideramos que para que el pueblo peruano recupere la fe en un proyecto nacional, tiene que fusilarse presidentes en el Perú. Parece duro, pero es recontrahumano. Ya, pero ¿a quién fusilarías? A todos los que están vinculados. Pero hagamos la lista. Pero hagamos la lista. ¿A quién la lista sale solita. En función a dos premisas. Fujiconstitucionales que han atentado contra el artículo 307 de la Constitución del año 79, que es el último. Fujiconstitucionales, ahí están todos. Y además, lavajatistas. Porque lavajato Odebrecht para nosotros es agentes extranjeros. O sea, tú fusilarías, para hacer la lista, ¿no? A Fujimori, a Toledo, Vizcarra, a Ollanta, bueno, a Alan García ya no lo puede fusilar. Hasta Vizcarra. A todos, ¿y a Dina? No es ni Dina, ni Castillo, ni Merino. Pero tú has sido muy... A Castillo tampoco. Ni a Merino, ni a Sagasti. Porque hasta Vizcarra está hasta Vizcarra, o sea, no es capricho mío. Lo sustentamos, ¿por qué? En dos premisas. Tienen que ser constitucionales y además lavajatistas, porque Odebrecht es agentes extranjeros, alias inversionistas que han sobornado la voluntad presidencial durante un tercio de siglo. AMPA extranjera, alias inversionistas, eso es Odebrecht. Seguridad nacional. Pero ¿a quién fusilarías entonces? ¿A los funcionarios de Odebrecht, al señor Graña y Montero? ¿A quién? Nuestra posición... Al señor José Graña y a su hermano. Nuestra posición es que la corrupción del poder vinculada a Odebrecht es traición a la patria, no es corrupción, porque es seguridad nacional. Pero ¿quién va a decidir eso? Ya. Es decir, o sea, ya, tienes un paredón y empiezas a fusilar. Como estamos en una situación de emergencia nacional y nuestra posición, a diferencia del resto de 40 partidos políticos, es ceñirnos, aferrarnos con uñas y dientes al artículo 307, que es el último de la Constitución del 79, con ese artículo, si tú lo lees y lo aplicas al pie de la letra, tienes la llave mágica para refundar la República y aplicar la pena capital. Pero para eso, ¿qué tendría? Las condiciones serían que tú tendrías que ser electo presidente y tendrías que convocarse una asamblea. Ciudadano, es más, no solo electo, cualquier ciudadano, hasta un subteniente que esté en Huepí, o un heladero, o un policía, o un maestro, puede sublevarse. Es lo que dice la Constitución, ese artículo. Todo peruano. No, pero es que es innecesario. Todo peruano. Es que yo me lo sé de memoria. Todo peruano, investido o no de autoridad, tiene la obligación. La palabra obligación es la orden. No es que yo quiero, no quiero. De colaborar y sublevarse en la restitución de esa Constitución. Entonces es lo que dice. O sea, tú lo que dices entonces es restituir la Constitución del 79 y hacer además una asamblea constituyente. En función a la Constitución. Ya, pero insisto, o sea, ¿qué va a haber en esa nueva Constitución que tú propones? Porque teóricamente la Constitución es el espacio de encuentro nacional, donde la gente, más allá de credos religiosos, convicciones políticas, se encuentra. No es un espacio para que un sector le imponga su ideología al otro. Tiene que haber un debate nacional. Por eso, primero tenemos que ponernos de acuerdo los peruanos qué es la democracia. Porque Abimael Guzmán hablaba de la República Popular Nueva Democracia. El señor Muñante, para él democracia es decir yo participo y tú no participas. Todo el mundo habla de democracia, pero no está en la Constitución, en el Código, ¿qué es lo que dice democracia? Porque para mí democracia no son estos 4 poderes apestosos. Para mí democracia es lo que dice Platón, el clásico de clásicos. Y se lo dije a León Trachtenberg cuando me dijo, usted se va 2000 años. Esos son clásicos, nunca pasan de moda, así como la Biblia. Y ahí dice, cuando los pobres del poder, después de vencer a los ricos, a unos les reservan cargos de gobierno y a otros les dan muerte. Y estos, y estos cargos no... Ahora, pero tú has dicho cosas muy duras. Tengo 2 preguntas que son bien puntuales. Pero lo último. Entonces, desde esta perspectiva digo,
La rebelión de Tupac Amaru, que cuelga una autoridad pública, una autoridad virreinal. ¿Esa fue una actitud democrática o antidemocrática? Del punto de vista de la OMP sería antidemocrática, pero desde el punto de vista histórico es totalmente democrática esa rebelión de Tupac Amaru. Entonces, tenemos que hacer una asamblea constituyente para ponernos de acuerdo en estas cosas, del tipo de los estados generales de la Francia jacobina. Derechas, izquierdas, nacionalistas, izquierdistas, nos ponemos... ¿Por qué? En el Perú ha habido 12 constituciones. Pero ¿cuál es tu mensaje? O sea, los que están conmigo, perfecto, los que están en contra de mí, los fusilo, ¿así va a ser? ¿Qué pasa con la gente que no esté de acuerdo contigo? Que discrepe contigo. Mira, primero que en ningún momento, como quiere decir la derecha, que la pena capital peligro existe y no va a ser indiscriminada. Dicho claramente. A los presidentes fuga y constitucionales. El Perú tiene 33 millones de peruanos. ¿Cuántos son 7? ¿Cuántos son 7? No sé, 0.0. Pero tú crees sinceramente que eso va a resolver el problema de la corrupción en el Perú. Yo creo. O sea, ¿tú crees que sí. Si no produces una profunda reforma del Estado, cambias la meritocracia por la dedocracia, que es la que reina hoy? En el Perú sobran leyes. En el Perú sobran leyes. Las leyes son hermosas. Es para una república de ángeles, parece. Pero somos humanos, somos sapiens. Susel Paredes ha dicho, acaba de escribirnos que tú quieres matarla, porque has dicho que vas a fusilar a los homosexuales también. Este señor o señora, no sé cómo decirle, ¿no? Para mí habla tonteras. Pero tú has dicho que vas a fusilar a homosexuales. No, eso lo dice el folclore. Yo nunca he dicho eso, yo he hecho fusilar presidentes. No, cuando estaba, escúchame, yo me he acordado de eso ahora cuando entraste. Cuando yo tenía un programa hace años en Radio Miraflores, tú me dijiste que ibas a fusilar literal a todos los maricones de la televisión. Lo dijiste literalmente. Bueno, habrá sido quizás en ese momento posiblemente, pero quizás, pero también es justificado. Porque mire usted, yo prendo la televisión los sábados en la tarde y en cada canal de señal abierta encuentro como líder de opinión a un ciudadano homosexual. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Por qué no hay un heterosexual? ¿Por qué no hay un...? Hasta me parece estúpido la palabra orgullo homosexual, porque tan estúpido como decir orgullo heterosexual. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un extranjero y vengo al Perú y veo la televisión en la tarde, la sabatina, yo pienso que el Perú es mayoritariamente un país homosexual, porque todos los líderes de opinión son homosexuales. Además... Pero no están ahí porque sean homosexuales. No, porque los ha puesto el dueño de la televisión. O sea, el dueño de la televisión los ha puesto. ¿Y quiénes son los dueños de la televisión de acá? No sé quién es el dueño de ATV. Un mexicano, un extranjero. Todos estos broadcasters se pasearon por la salita del CIM. Todos han cobrado su marmaja con todos los gobiernos. Y estos extranjeros nos dicen a los peruanos, en una cajita mágica, están 10 horas frente a nosotros. O sea, ¿tú vas a controlar los contenidos de los medios de comunicación? Mire, o sea, pongámonos en el caso... En la ¿cómo se dice? No los voy a controlar, los voy a democratizar y para eso los voy a expropiar. Hablo de la televisión de señal abierta, no estoy hablando de otro tema más, no estoy hablando de las radios. Televisión de señal abierta, Frecuencia Latina, América TV, Panamericana, ATV, etc. A eso los voy a expropiar. Les voy a quitar la señal y se lo voy a entregar al pueblo organizado. Ya, pero eso es bien arbitrario. ¿Dónde está el pueblo organizado? Los que estén contigo. No, los que están conmigo. Mira, ¿acaso los colegios profesionales no existen? Los colegiales y las universidades no podrían tener Frecuencia Latina y ponen su directorio y ponen su línea. Yo sé que va a ser mucho mejor que lo que está ahorita. ¿No sería hermoso que los medios, que los gremios empresariales tengan América TV? También pongan su línea. ¿No sería hermoso? O sea, ¿tú le entregarías a la CONFIEP América Televisión? Mire, o a la Sociedad Nacional de Industria. Te estoy dando la idea. Mi idea es la siguiente, que en vez que 6 privados, la mayoría extranjeros, usufructen las telecomunicaciones masivas y pongan a sus maricones en la tarde, pongan a sus... Pero ¿cuál es tu problema con los maricones? Tú sabes que cuando uno se preocupa demasiado por el tema... Pero tú eres el que está metiendo el tema. O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, si la gente hace una marcha del orgullo, Antauro, es porque la gente homosexual, trans, lesbiana la pasa mal, es discriminada, es abusada, es hasta asesinada. Mira. Entonces, esta gente tenemos que reconocer su derecho. Y los heterosexuales no la pasamos mal, no la asesinamos, no buscamos... Pero a nadie lo matan por ser heterosexual, pues. No, pero por ser homosexual o trans sí te matan. Tampoco. ¿Quién dice eso? ¿Cómo que
¿Quién dice no, es eso? que- ¿Tú crees que está cuando fuera de la veo- realidad? No, Te es que mira, sorprende. me parece, es que no me parece no es un tema importante. O sea, me parece un tema, o sea, me parece hablar del orgullo heterosexual, orgullo homosexual, no me Escúchame, parece no, ya, importante, no me parece dejemos relevante. ese tema ahí, Ya, el tema de las vamos a la drogas. televisión. Tú has confesado que eres un consumidor habitual de cannabis, de marihuana. No, no he confesado eso, que soy habitual tampoco. Bueno, pero eres un consumidor habitual Es de que mira, a mí marihuana. me parece Confiésalo bien- ahora, es que o sea, no, si me vamos- parece, no, es es que decir, me parece si bien tú chistoso. pretendes, no no lo puedes re- saltar. no, es Si que no tú lo pretendes rehuyo. ser un Mira, político, no lo rehuyo el tema. Pero a mí lo que me llama la atención es que todos los periodistas me quieren preguntar eso, porque saben que no estoy metido en la bajada. Le digo, oye, cuñadito, más de un troncho, ¿no tienes algo más de eso? O sea, dime otra cosa más que tengas contra mí. Mauro, pero es No. que sí es una pregunta, pues. Pero- ¿Cómo no va a ser importante? Es importante. Es importante porque en este momento la marihuana es un producto que está proscrito. No está proscrito. Es decir, estás mintiendo vilmente, no está proscrito. o sea, tú puedes consumir pequeñas cantidades, ¿no es cierto? Esa es la- Pero por eso a lo que voy es a el esto. problema, este es el problema del Perú. O sea, se Que va a las leyes legalizar, están por las ¿tú puras. legalizarías el consumo de marihuana? Puta madre. Un millón de- ¿Cómo, es que puta es que está legal. ¿Cómo te hago entender que es legal? O sea, con papelitos, con frutitas. A ¿Cómo ver, te hago entender? explícamelo El así, Código Penal. como pa' bruto, ya. Como para brutos. Ya. Existe un Código Penal en el Perú. Hay un artículo que su número es 299. Ahí establece que el consumo de cannabis y de otras sustancias es legal en el Perú. Y sucede una paradoja, que es legal como el plátano de la isla. Pero si vas a comprar plátano de la isla, te meto preso. Y si Claro, vendes plátano- eso es a lo que voy. no, pero- Tal vez me he Entonces, la expresado, posición- tal vez me he expresado equivocamente. ya. A lo que quiero llegar es a esto. Tú reconoces que eres un consumidor eventual, no importa, pero Ya. lo que importa es lo siguiente. ¿Tú legalizarías el consumo de la marihuana en el Perú como es en otros países, en algunos estados de Estados Unidos, Primero como que es en ya- Holanda? Primero que ya es legal en el Perú. No puede. Dos, ahora- La distribución, que tú puedas ir a un bar, como Ya, te ocurre ya, en Ámsterdam, bueno, y, mira, y fumas marihuana y no en pasa nada. Estados Vas a Unidos, una ya, tienda ya y por compras eso. marihuana y nadie Mira, te mete preso. Claro, en Estados Unidos es legal, en Europa es legal, en Uruguay es legal, en muchos países es legal. Acá también es legal, pero la gente no lo sabe. Entonces, yo considero de que hay que sincerar las cosas en el Perú. Y si hablemos de las drogas, hablemos de todas las drogas. Sí, claro. Hablemos de las drogas legales y ilegales. Drogas legales como el cigarro, como el tabaco, como El alcohol. Entonces yo considero que las otras drogas también deben ser legales. Así como al tabaco se le pone una foto de un hombre que está con los pulmones destrozados, pónganle a todas, porque es elección del ciudadano. Entonces si vamos a cada sustancia, vayamos también a la hoja de coca, la cocaína. Yo considero que debemos sincerar las cosas, dejar sin chamba al narcotraficante ¿Y eso y a qué la DEA. significaría? Sí. Legalizar la cocaína también, no solo la marihuana. Es que la cocaína también es legal. Por eso, a mí me enerva el artículo. Pero sabes de lo que estamos hablando, No, pero, Tauro. por eso, como el sé lo que estoy hablando, o sea, por la lo- como- posesión y consumo de pequeñas cantidades es legal, pero la comercialización, o sea, si vas y compras vas preso. Ya, claro. Ya. Mira, por ejemplo, que en el caso de la coca. Para nosotros el problema de la coca no es un problema policíaco, es un problema agrario, ¿no? Entonces, para nosotros el cultivo debe ser libre de coca y el narco debe comprar todo ese consumo. Y en vez bypasear al narcotraficante y ignorar a la DEA, hacer una política soberana, industrializar nuestra hoja. Pero ¿con quién vamos a negociar? ¿Con el cartel de...? No, sé. mira, justamente la posición nuestra es audaz. ¿Quiénes son los principales países consumidores? La Unión Europea y Estados Unidos. Debes plantear lo siguiente, miren señores, su política antidrogas de todo eso ha fracasado hace 40 años, los cultivos han triplicado, miren la cantidad de consumidores, miren cuántos cedros hay. Entonces ustedes vean, ¿qué les sale más a cuenta? La salud de su población, todo ese presupuesto multimillonario de bases Exitosa. antinarcóticos, DEA, vuelos de interdicción, etcétera, que es una gran estafa, o simplemente legalizar, así como se hizo con el alcohol en los años 30. Se sinceran las cosas y se va a dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA. Y yo sostengo que al final la DEA y la CIA son la misma cosa. ¿Qué debe pasar con Dina Boluarte? Mira, Tú has sido suavecito con Dina Boluarte, ¿no? Mira, no he sido suavecito. Yo cuando salí de la prisión fui claro. Al salir de la puerta de Piedragorra dije, señores, dejamos la época de las rebeliones y entramos a la vía electoral, a jugar con las reglas del Estado de Derecho, con la filosofía de transformarlo desde adentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. Entonces yo puse mi posición, entramos a la vía electoral y cumplimos la ley. Somos los principales cumplidores de la ley ahorita. Entonces,
Cuando salgo libre y una plancha de Perú Libre que vino solita, se matan entre ellos. Uno está preso, el otro está prófugo, el otro es una bestia, digámoslo así. Entonces, eso no es culpa del nacionalismo. Yo los he encontrado, ellos han venido a pedirme ayuda. Ahora, son tan poco cerebrales estos liderillos de izquierdas que no se dan cuenta que esa sucesión constitucional, porque ellos la pusieron, no la puse tú y yo, ellos la pusieron. Si salía, le caía un piano en la cabeza a Boluarte y moría, entraba ese segundo Williams, el asesino de Acomarca, el del crimen de Estado de Andahuaylas. Y ese mismo segundo entraba Moyano como presidente del Congreso con Porqui como alcalde. O sea, la derecha absoluta en el poder. Pero los liderillos de izquierda son tan poco neuronales que no se dan cuenta de eso. Eran emotivos. O sea, que había que mantener a Dina Boluarte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes decir? Claro. O sea, está gobernando para ellos. Ellos la pusieron. O sea, ¿qué carajo? O sea, tú dices, Dina Boluarte tiene que seguir hasta el 2026. Serán debido tumbar al toque, pero no hay golpe de Estado. Para mí, Dina Boluarte debería ser ahorita desplazada por un golpe de Estado institucional Exitosa. que convoque a elecciones adelantadas de una vez. Porque el país es O sea, un tú caos. dices, no, esto no debe depender de que la gente salga masivamente, porque poco más que el Ministerio Público llama a eso. Claro. ¿Ah? El Ministerio Público emitió un pronunciamiento muy severo ayer diciendo que el Congreso está violando la Constitución y que ellos van a defender los artículos, acá está, 158 y 159 de la Constitución, no van a reconocer. Y están diciendo a la gente poco menos que salgamos a la calle. Tú dices, que vengan los militares, hagan un golpe y convoquen elecciones. Estos del Ministerio Público son tan prostitutos como los del Congreso. Lo son mafias. ¿Creen que la gente va a salir por estos apestosos? Todos son unos apestosos. Entonces, no habiendo ahorita un movimiento popular en condiciones de hacer una guerrilla y entrar a la... No, es que no habiendo eso tiene que esperarse o el adelanto de elecciones o el ataque es una intervención de las Fuerzas Armadas que pongan orden en el país, convoquen elecciones y no va a pasar nada. Ahora, yo sigo sin entender exactamente qué es lo que propones. O sea, ¿qué es? Tú dices, hay que hacer una constitución, hay que fusilar ya, pero para hacer, ¿qué, Antauro? ¿Qué hacemos con este país que ha tenido índices de crecimiento extraordinario, que ha sido capaz de atraer inversión, donde tienes un Estado fallido, ineficiente y corrupto, y donde hay cosas que rescatar, cosas que corregir y cosas que no se han hecho que hay que hacer? ¿Tú qué es lo que estás proponiendo? No solo Hagamos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero. No solo un Estado... O sea, por ejemplo, ¿vas a estatizar, desconocer todos los contratos mineros y estatizar todas las compañías mineras? Desde el momento que estoy aplicando el artículo 307 de la Constitución del 79, ipso facto estoy desconociendo todo lo actuado desde el 5 de abril del 92 y a la Constitución del 93. Y estamos metiendo preso a todos los presidelincuentes y aplicando la pena capital. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, va a haber un desconocimiento total y va a haber un problema. De todos los contratos. Todo lo habido en los últimos 30 años se desconoce y nos sentamos a negociar nuevamente con los verdaderos dueños de la casa, no con los secuestradores. Vamos a decir a los secuestradores, miren, ¿ustedes se entendieron? Con estos miserables que acaban de ser fusilados. Ahora se entienden con los dueños de la casa. Reglas nuevas, más favorables al Estado peruano, al Estado nacional soberano. Por supuesto que sí. Y en algunos casos vamos a aplicar una nacionalización, pero a diferencia de Velasco, ya puede ser en versión estatal para las empresas estratégicas y privadas en algunos casos. Por decir, Telefónica Española. A mí me encantaría que Telefónica Española sea expropiada y pase a ser nuevamente Entel Perú, ya sea para el Estado Nacional Soberano o administrado con un consorcio comercial de empresarios peruanos. Pero como es muy difícil que haya capitalistas peruanos con 2.000, 3.000 millones de dólares en el bolsillo, a menos que sean narcotraficantes, ¿no? Inicialmente tendrá que entrar a tallar el Estado Nacional Soberano. Pero repito, ya no somos, las cosas han cambiado. El nacionalismo ahora se puede dar en versión privada como estatal. Pero lo que está promoviendo es la estatización, otra vez. La nacionalización. La nacionalización, repito, se puede dar en versión privada con empresario patriota nacional. O sea, ¿va a ser del Estado o de empresarios nacionales? Si es extranjeros, no. Exacto. Pero si el capital y la tecnología lo tienen los capitalistas extranjeros, entonces, ¿qué te vas a hacer con eso? Entonces, momentáneamente, como capitalista, habrá que haber un capitalismo de Estado inicialmente. ¿Y qué te vas a hacer con el puerto de Chancay? ¿Lo vas a expropiar? No, para nada. No, pues, pero o sea, ¿o eres consecuente con lo que dices o no? Es una empresa privada, es China, que es de capital estatal. Al momento de desconocer eso, nos vamos a estar con los chinos. Oye, chino comunista, porque nos vamos a sentar y tú te entendiste con el secuestrador. Ahora tenemos que entendernos nuevamente. Tienen que tener las reglas. Esa es nuestra posición. Yo sé que el resto de partidos no osan a tocar eso porque están copados por el sistema, tienen pánico de hacer cosas acá.
todo es continuidad. Nosotros no. Entonces, cuando tú dices que vamos a hacer una asamblea constituyente, ahí saldrá un verdadero proyecto nacional. Supongo yo que en ese proyecto nacional Exitosa. el libre mercado se tiene que subordinar al interés nacional. Es la única condición que yo voy a tratar de poner. Que el libre Sí, pero mercado ¿cómo vas subordine a la poner nación. condición? Es decir, si tú dices que hay una asamblea constituyente que sea realmente democrática, la gente decidirá. Lógico. Y la gente puede decidir que no está de acuerdo contigo Ah, claro. y que quiere cosas Pero- distintas a las que pero tú pretendes. considero que la gente sí va a estar de acuerdo con nosotros, mayoritariamente va a estar de acuerdo. No, pero eso pues es el trabajo lo que político. eso está por verse. Pero ¿ah? mire, Eso está por verse. Yo creo que es un error que te tengan miedo a ir a una elección, a una controversia. Claro, es Yo un creo error. que en una discusión consistente frente a los peruanos, que son inmensamente, en su mayoría, emprendedores, gente que quiere progreso, que quiere acceso a la salud, a la educación pública de calidad, a la infraestructura, al crédito barato. Es decir, no votaría por ti, creo yo. ¿Ah? No lo sé, pero mira, lo que te digo Es una mi cosa. opinión. Ah, claro. Mi Bueno, opinión. claro. Por eso yo creo que eso que te han convertido en un demonio deberían ocuparse más bien de cuáles son los problemas y la situación real de los peruanos. Mira, es lo que yo creo. Ahora, ¿tú indultarías a Pedro Castillo? Sí, porque no es la bajatista. O sea, dentro de nuestra lógica es coherente. O sea, nosotros, primero, el nacionalismo siempre ha sido generoso históricamente con indultos a los izquierdistas. Velasco indultó a Hugo Blanco y a Héctor Béjar, guerrilleros. Más bien la izquierda siempre ha sido egoísta con los nacionalistas, nos ha dejado presos. Pero si el pueblo peruano nos favorece, nosotros sí lo haríamos, porque también... Ustedes han sido muy agresivos con el tema de la frontera con Chile y Arica. Exacto. ¿A ti te parece que es una reivindicación pendiente, la Totalmente. recuperación de Arica? Totalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que armarnos y prepararnos para la recuperación militar de Mira, Arica? ¿O es qué? que tú estás hablando con un militar, infantería. El patrón de la infantería es Andrés Avelino Cáceres y el patrón del ejército es Bolognesi. No creo que haya un militar en el Perú que no rumie la recuperación de Arica y Tarapacá, al menos que sea una pobre mierda ese militar. Te lo digo O sea, sinceramente. ¿tú crees que es una agenda pendiente que hay que recuperar? Mira, Pero tenemos, mira. o sea, los chilenos son grandes inversionistas en el Perú. ¿Qué vas a hacer con la inversión chilena en el Perú? ¿Tendrá que retirarse de inversión chilena y ser reemplazada por inversión peruana? Por supuesto que sí. No podemos tener la hegemonía en los aires peruanos de la Chile o de la TAP, con pilotos retirados de la Fuerza Aérea Ahora, Chilena. me preguntan, ¿qué propones? Porque ya tenemos que ir terminando. ¿Qué propones para acabar con la inseguridad? Buquelizar desde arriba, fusilando presidentes para moralizar a la población y desde abajo garantizando trabajo masivo a nuestra población y prohibiéndole a los extranjeros trabajar. Eso, ¿qué Que vas a hagan su hacer turismo. con los venezolanos? No solo con los venezolanos, también con los suizos y colombianos que Ya, que pero estén trabajando, pero tenemos ¿no? 1,5 millones de venezolanos, Sí, pues, Santa pero Ese yo es no nuestro- considero refugiados económicos, a todos. También a los ¿Pero qué vas a hacer? ¿Expulsarlos? No. En la ONU hay una sección especial para refugiados económicos. Y hay grandes campamentos en Siria, en el Sahara, en muchos sitios. El Perú consideramos que tiene todos los argumentos para exigir en la ONU tener esos campos de refugiados económicos. Somos un país que ha pasado el peor examen con el COVID, tenemos presidelincuentes hace un O tercio sea, de ¿pero siglo, qué habría etcétera. que hacer? ¿Campos de refugiados? Exacto, campos de ¿Guetos refugiados. así? Mira, estaría mejor, porque ahí desayunan, cenan y almuerzan, porque No, acá están escúchame, asaltando a la no te gente. puede- Tauro, te no lo te digo pueden quejar. sinceramente. Yo te he dejado No, hablar, te he sí, sí. escuchado. No, pero quiero Yo- acabar con el campo. Es que No, tenemos que terminar. estarían mejor, porque deberían estar asaltando y dando pena en la calle. Y esa población de 1,5 millones, 2 millones de refugiados serían alimentados con productos que nuestros comerciantes tendrían que entregar a la ONU. O sea, sería un incentivo para nuestra economía. Y con eso ganamos puestos de trabajo, encima servicio militar obligatorio universal, para que las cárceles estén vacías de juventud y los cuarteles vuelvan a estar repletos de juventud, entre otras cosas más. Tenemos que terminar, Antauro. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que tú dices, pero... ¿Con todas o con algunas? No, porque hay cosas que Con tú algunas dices sí, que yo con he algunas dicho sí. que yo he dicho antes que tú. O sea, a mí tú no me tienes que decir que ha habido corrupción, a mí no me tienes, o sea, hemos peleado años contra Pero eso. a la diferencia- a mí, o sea, es decir, hablar de la pobreza, los problemas de la gente, esa es nuestra agenda de todos los días, es que Antauro. tú solamente hablas. Yo aparte de hablar hago, me sublevo y me como mi cama. ¿Cómo Esa es la que yo diferencia, solamente pues. hablo? Pero ¿Tú no esa es crees tu que chamba, tienes- esa es tu chamba, pero, puedes hablar nada pero más. estoy haciendo mi chamba. Y te la El valor respeto. de mi chamba No. es hablarle claro a la No gente, te- pero no no, solamente no, eso. no he sido- No no he querido- solamente no, eso, Tauro, no he sino querido ser darle descortés a la contigo. gente No, la está muy bien. oportunidad de ser escuchada, porque acá escuchamos a la gente y que la gente escuche todas las voces y que sea la gente la que decida.
lo cual no me exime a mí de tener una opinión. Y yo, si tú eres candidato, no votaría por ti, Antauro. No votaría por Y ti, por te lo digo Fujimori, que es claramente, así. pero creo que planteas temas en la agenda que hay que debatir y hay que dar respuesta. Bueno, yo Nada creo más, que sin no miedo. vas a votar, obviamente, por mí, pero creo que en la segunda vuelta vas a votar necesariamente por mí. Y te lo voy a agradecer desde ahorita. ¿Y cómo sabes? Porque ¿Cómo vamos a sabes pasar quién a va a la pasar a la segunda vuelta? Bueno, ¿Ah? tenemos Te puede ahora- dar sorpresa en la vida, Antauro, de quién tengas frente en la segunda vuelta. No, bueno, pero estaremos ahí, estaremos ahí. Terminamos por hoy. Terminamos por hoy. Quería también expresarte lo siguiente. Lamento mucho el abuso que se ha hecho con los movimientos regionales. Eso de ya veras. es campaña electoral. No. Te digo porque Estás también. No, tratando de jalar a los claro, movimientos. Mira, yo te puedo decir que también, así como hay una crisis de partidos nacionales, también hay una crisis de movimientos regionales. No representan del todo, pero es un abuso en verdad. Este Congreso, como dices, hace lo que le da la Ya, gana. tenemos que terminar, porque más no llegas al aeropuerto si no sales Muy en bien. este momento. Antauro Humala ha estado con nosotros.